¿Cómo sabemos cómo es ese altar verdadero? ¿Cuál es la base de ese altar verdadero? ¿Cómo ese altar tiene que ser en mi vida? Yo quiero hablarles sobre el fundamento de estos dos altares, cómo se llegan a levantar. Para eso quiero llevarlo, ustedes pueden anotar, hagan sus anotaciones, todo lo que yo les voy a, los pasajes que les voy a leer, y anoten después, lean en sus casas, porque yo rapidito voy a pasar. Primera de Samuel 15, 22 al 23, vamos, 22 primero voy a leer. Primera de Samuel 15, 22. Acá habla del profeta Samuel. El profeta Samuel es Samuel, el hijo de Ana, la que era estéril, y Dios le dio hijo milagrosamente, y Ana le entregó a su hijo a Dios para que él pueda servir a Dios. Entonces Samuel en ese tiempo, él fue un gran profeta, un hombre de Dios, y él le ungió al primer rey sobre Israel, que fue Saúl, solo que Saúl fue desechado por Dios como rey. Y el profeta Samuel también le escogió, le ungió después, porque Dios le dijo que le desechó a Saúl y le escogió a David. Y también le ungió a David. ¿Qué pasó en este tiempo? Dios le daba dirección al rey Saúl, al primer rey sobre Israel, y le decía, le daba las instrucciones, lo que él tenía que hacer, cómo él tenía que manejarse. Yo no voy a entrar en la historia de Saúl y de David. Solamente les quiero decir que cuando Dios le desechó a Saúl fue porque aunque Dios le ungió, Dios le escogió, él hizo lo que él quería, él hacía como a él le parecía, aunque Dios le daba instrucciones y direcciones. Al inicio él hacía conforme a la instrucción, la dirección de Dios, pero luego él desechaba la palabra que Dios le hablaba y él hacía como él quería. Pero el problema con el rey Saúl es que cuando él pecaba, él no se arrepentía de su pecado, él no reconocía su pecado. Por eso él fue desechado. Ya cuando él fue desechado y fue ungido David dice que Dios le llamó el hombre conforme al corazón de Dios, porque David tenía una virtud importante para la reconstrucción de un altar, para que se pueda mantener un altar. David era un hombre que amaba a Dios, que adoraba a Dios. Él tenía un altar donde él ofrecía su vida, donde él ofreció su juventud, donde él ofreció su rendición, donde él se rindió a Dios. Porque a diferencia de Saúl, David fue muy procesado en su vida antes de llegar a ser rey. Saúl ya fue escogido por rey, el profeta Samuel le ungió y él ya se levantó como rey. Él no pasó un proceso para ser transformado, pero el rey David, él después que fue ungido, allí recién empezó. Allí Dios le visitó, allí Dios le entrenó, allí Dios le mostró que no era con su fuerza, pero venía un poder sobrenatural que le hacía vencer a los leones, a los osos que venían y llevaban sus ovejas. Él conoció ese poder cuando él le venció, el único que recibió ese poder y esa unción de valentía y se levantó para derrotar al gigante Goliat. Entonces, pero después él fue procesado, él tuvo que huir del rey Saúl porque el rey Saúl tuvo envidia de él, porque la gente veía esa unción sobre David y veía que esa unción ya no estaba sobre Saúl porque Dios se apartó de Saúl. Entonces, en ese contexto, Primera de Samuel 15, David no fue perfecto, él pecó, pero él se arrepintió. Eso hacía la diferencia entre Saúl y David cuanto al pecado. David se arrepintió, reconoció, se humilló delante de Dios y escribió allí en su altar, reconstruyendo su altar que fue dañado por su pecado. Ahí él escribió el salmo que dijo:
que le decía al Señor que no le quite su Santo Espíritu, que pueda crear en él, darle un corazón limpio, que pueda darle un espíritu recto, que pueda renovar el gozo de su salvación. David, él supo arrepentirse y reconstruir lo que fue derribado por el pecado. Y acá, cuando Dios le dice al profeta Samuel que Saúl, el rey Saúl, fue rechazado, le dice Samuel, le habla sobre los sacrificios en el altar. Y escuchen bien lo que le dice. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Acá en este versículo nos está dando la base y el fundamento para el altar verdadero, el altar donde Dios se manifiesta, donde Dios responde. Y vamos también a ver en contrapartida el altar maligno que se levanta en nuestras vidas, en nuestro tiempo pasado, en nuestro tiempo de ignorancia, o aún puede derribar aquello que ya fue construido. Vamos a ver acá la diferencia. Entonces está diciendo el profeta que a Dios nunca lo que le complació es los holocaustos, la víctima o el sacrificio de los animales, sino la obediencia de su pueblo. Cuando su pueblo obedecía, cuando su pueblo escuchaba lo que Dios decía, cómo ellos tenían que hacer, y ellos obedecían. En ese momento de la obediencia que ellos cumplían, eso que Dios dijo, bueno, en el Antiguo Testamento siempre fue así, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, como ahora, cuando Dios le decía, van a construir un altar, van a traer acá su ofrenda, su sacrificio, el animal, la sangre, van a ofrecer para que cubra el pecado de ustedes, verá sus ofrendas de paz. Entonces no era ese sacrificio lo que agradaba a Dios, era la obediencia de su pueblo, era la obediencia. Y entonces nosotros podemos decir, con esa obediencia, eso fue antes y eso continúa siendo hoy. Nuestra vida, nosotros ya tenemos el altar que es Jesús, su obra, pero allí nosotros tenemos que siempre estar levantando ese altar, y la base de todo es obedecer la palabra. Pero ¿cómo vamos a edificar nuestras vidas, nuestro altar espiritual? Porque hoy ya no es un altar físico, hoy ya no se levantan piedras, hoy ya no se hacen de madera, hoy ya no es un altar, porque yo puedo tener en mi casa, en una esquina, un altar levantado, pero ese ya no es, el altar es Cristo, y el sacrificio fue ya Cristo, ya fue levantado ese altar en la tierra, ya fue levantado físicamente en esa cruz. Jesús, Él era el Cordero de Dios y su sangre fue derramado, ya físicamente ya se cumplió en Cristo. Físicamente ya fue levantado aquí en la tierra ese altar. Allá en Israel ya fue levantado aquí en la tierra físicamente, en ese lugar físico, en esa región física, en ese tiempo, hace más de 2000 años atrás, físicamente ya fue levantado ese altar. En la cruz Jesús es el altar y Él fue el sacrificio, y ya fue acepto, y su sangre ya fue derramada, y fue una vez necesario, una vez para siempre. Cristo no necesita morir y morir y morir y derramar su sangre como tenía que ser
hecho en el Antiguo Testamento con la ofrenda, con el sacrificio de los animales, porque ya fue una vez suficiente. Suficiente. Entonces en este altar espiritual nosotros tenemos la obra de Cristo, la obra del Cordero de Dios. Por eso dice que cuando el apóstol Juan, ya después que Jesús murió, resucitó, en sus últimos tiempos, cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, él vio el trono de Dios y él vio al Cordero de Dios. Al Cordero de Dios que es digno. Él está en los cielos hoy. Y nosotros tenemos espiritualmente ese altar en nosotros, porque Él mora dentro de nosotros. Pero ¿cómo nosotros mantenemos ese altar levantado en nuestras vidas? Con la obediencia a su palabra. Pero muchos tienen un altar a medias, un altar construido en partes, porque aman a Dios, porque buscan a Dios, pero no conocen la palabra y construyen a medias su altar. Construyen una parte con la verdad y otro con la mentira, porque no conocen la verdad. Por eso, conociendo la Biblia, nosotros vamos a ver cómo mantener ese altar levantado, donde podemos adorar, donde podemos orar, donde podemos entregar nuestras vidas en sacrificio. Y vamos a ver entonces cuáles son esos fundamentos. Entonces el primero es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. El rey Saúl fue desechado porque Dios no se agradó, porque él era desobediente, un desobediente obstinado. La obstinación es cuando vos permaneces en un error, aunque se te confronte. La obstinación es si yo le muestro, mis queridos, les digo, acá en la Biblia está escrito esto. Y yo leo y digo, está aquí. Pero yo digo, no, pero no es así. Eso es obstinación. No es así porque yo aprendí que es de otra forma. Esa es obstinación. Y el rey Saúl era obstinado, era desobediente, rebelde y obstinado. Y eso el profeta Samuel estaba hablando y confrontando. Pero David, él se arrepintió cuando él fue confrontado con la verdad. Ese es un fundamento. Entonces, mi querido, yo quiero leer acá algunos fundamentos. Primero, sobre el altar verdadero, cómo mantener erguido, levantado nuestro altar verdadero. Primero, Juan 1:51 dice: les aseguro que ustedes verán el cielo abierto. Jesús le está hablando a sus discípulos. El cielo abierto. Y verán también a los ángeles de Dios subir y bajar. ¿Sobre quién? Sobre mí, dice Jesús. Sobre mí, que soy el Hijo del Hombre. En otra versión dice, sobre mí, que soy la escalera entre el cielo y la tierra. O soy el punto de contacto. Recuérdense, en el Antiguo Testamento el punto del contacto era el altar físico que ellos levantaban. Hoy ya es Jesús nuestro punto de contacto, que unió el cielo y la tierra, que unió las regiones celestiales de las moradas de Dios, lo que hay, el movimiento en el cielo. Ayer les hablé, cuando tenemos este altar en nuestras vidas que es Jesús, su obra, hay movimentación de ángeles que a favor nuestro, a favor de su pueblo, que nos rodean con muros de fuego, que nos auxilian, que nos ministran, que ministran con nosotros cuando servimos a Dios. Los cielos están conectados con su pueblo por medio de Jesús, está conectado, y nosotros podemos por eso clamar: venga tu reino a la tierra, venga tu reino a la tierra. A partir de Cristo nosotros pudimos clamar que venga tu reino, que se haga tu voluntad como es hecho en los cielos, que sea hecho en la tierra. Eso fue lo que nos enseñó en el Padre Nuestro, que
que tenemos ya nuestro altar levantado, Jesucristo, su obra, y Él es el punto de contacto entre el cielo y la tierra, y podemos decir que venga tu reino, que se haga tu voluntad, que venga tus diseños, que venga en mi casa, que venga mi familia, que venga mi ciudad, que venga mi nación, que venga tu reino, que venga tu reino. ¿Por qué? Porque acá Jesús le dice, sobre mí. Él es el punto de contacto, mis queridos. Jesús como altar. Como altar. Entonces, tenemos que tener, cuando tenemos un altar edificado en la verdad correctamente, nosotros tenemos que reconocer el señorío de Jesús. Esas son las bases. En Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Otro fundamento, que nuestro altar está bien edificado. Reconocemos a Jesús como Señor de nuestras vidas, como Señor de nuestra casa, como Señor de nuestro destino. Y si Él es Señor, nosotros, ¿qué hace la otra parte cuando tiene un Señor? Se rinde a Él, le entrega a Él, se somete a Él. Porque muchos le dicen Señor en su boca, pero si no le está sometiendo su vida al señorío de Cristo, entonces su altar no está bien edificado. Yo le puedo decir Señor esto, Señor aquello, Señor, pero mi corazón no se está rindiendo a Él como Señor. Yo no me estoy rindiendo como un siervo voluntario, porque Cristo me hizo libre, pero me dio la libertad para poder seguirle, obedecerle y servirle. Otro fundamento, su deidad. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién en el principio era el Verbo? ¿Quién vino? ¿Quién dice que es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Quién fue el Verbo? ¿Quién es el Verbo? Jesús. Dice que Él en el principio, en la creación de la tierra, Él era el Verbo. Y el Verbo, la palabra, era con Dios y era Dios. O sea que Él siempre fue Dios. Ese también tiene que ser la base, porque cualquier altar que se levanta, porque hay muchas religiones que dicen, sí, Jesús, le reconocemos que Él fue un gran profeta, que Él vino a la tierra, murió, pero no resucitó. ¿Por qué no resucitó? Porque no era Dios. No puede resucitar y vivir para siempre si no es divino. Si no era Dios, entonces Él es Dios. Él siempre fue Dios y es Dios. Entonces ese tiene que ser la base de nuestro fundamento de nuestra fe, que mantiene ese altar, esa obra que Jesús hizo levantado en nuestras vidas. Otro fundamento, pueden escribir, mis queridos, Primera de Timoteo 2:5, único mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestro altar, Él es el punto de contacto. Dice, porque hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre quién, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, punto. Eso dice la palabra. Antes, en el Antiguo Testamento, cuando el altar físico se tenía que levantar, tenía que haber necesariamente el sacerdote que recibía los sacrificios y él presentaba a Dios. El pueblo no podía presentar a Dios, ellos le entregaban al sacerdote. Era el sacerdote el que sacrificaba el cordero, llevaba la sangre, presentaba. Él era el mediador, ¿entienden? El sacerdote era el mediador. En el nuevo pacto, en este nuevo altar, la obra de Jesús que hizo, dice que Dios nos hizo a sus hijos, a su pueblo, reyes y sacerdotes. No necesitamos mediadores para presentarnos a Dios, para orar a Dios. No necesitamos decirle, una cosa es la oración de acuerdo, que oramos unos por otros,
Pero yo ya no tengo que decir, vos podés orar por mí por esto, porque Dios tal vez no me va a escuchar. Si nosotros venimos a Cristo, le reconocemos a Él como Señor, como nuestro Salvador, reconocemos su obra, le reconocemos como Dios, Él es mi punto de contacto con el Padre. Él abrió el camino. Él me dio acceso al trono de la gracia. Y la palabra me dice que yo me puedo presentar, orar, pedir a Dios. Ya yo puedo presentar mi incienso. Puedo presentar mi oración, mi clamor, mi adoración. Puedo hablar con Él. Porque el camino que estaba cerrado a causa del pecado, Jesús ya pagó. Jesús ya murió esa muerte que pagó nuestra culpa. Y se abrió el camino por medio de su carne, por medio de su obra. Y hoy yo puedo entrar y decirle, Abba, Padre. Abba quiere decir papito. Yo puedo presentarme a Dios y decirle, papá. Ya probaste decirle a Dios, papá. Papito, yo te necesito. Yo reconozco que estas son mis debilidades, estas son mis luchas, pero yo te rindo hoy. Ya no quiero ser así, papá. Te necesito, papá, te necesito, papito. Vení, Señor. Vení, cubrime. Visítame, Señor, con tu espíritu, papá, papá, papá. Te necesito, papá. Necesito tu amor, necesito tu gracia. Necesito que me perdones, papá. Porque en esto yo fracasé, en esto fallé. Caí otra vez, papá. Perdóname. Perdóname. Y esa sangre de Jesús que limpie mi vida, mi corazón. Hoy puedo así relacionarme con Dios. En ese altar verdadero que es Jesús. Entonces, yo les quiero tocar, decir algo, mis queridos. Yo escucho y que dicen que se necesita otro mediador para hablar con Jesús. Hay los que dicen, sí, Jesús es el mediador entre el Padre, pero es mejor tener otro mediador para hablar con Jesús y que Jesús hable por nosotros. Y eso no es cierto, la palabra nos dice así, no necesitamos mediadores más. El único que hizo la obra es Jesús. Cada uno tuvo su parte en la tierra. Cada uno de los que leemos en la palabra, cada personaje que cumplió la voluntad del Padre tiene su mérito y nadie le va a quitar. Pero el mediador, el único, es Jesús. Él es nuestro punto de contacto. También Él es nuestro abogado. Tenemos al Espíritu Santo que aboga por nosotros en la tierra y tenemos a Cristo como nuestro abogado o representante. El abogado que es representante, Él nos representa. ¿Saben lo que es tener un abogado a la diestra del Padre que nos está representando? Que cuando pecamos y venimos a Él, Él presenta a nuestro favor delante del Padre su sangre. Y Él habla a nuestro favor. Dice en 1 Juan 2:1, os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque el único que fue justo, completamente, enteramente, fue Jesús. Esas son las verdades fundamentales para que nuestro altar no esté derribado. Él es también el intercesor. En Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió. Él murió. Cristo es. No hay otra persona que murió por vos y por mí. Fue Cristo, fue Jesús. Pero no solo murió, Él no murió y no se quedó ahí en la cruz. Más aún, el que también resucitó. Y no solo resucitó y se quedó aquí en la tierra. Él resucitó, dice, y quien además está a la diestra de Dios. Él subió allá en ese
tabernáculo espiritual, en ese lugar santo, en ese lugar santísimo que es el trono de Dios, y Él llevó toda su obra como el Cordero de Dios. Él llevó su sangre, su sacrificio, su obra, y se fue delante del Padre y le dijo: aquí está, Padre, está pagado el pecado de la humanidad. Fue quitado la culpa de todos aquellos que vienen a mí, de todos los que le reconocen a Jesús como Señor, como Dios, que reconocen que Él es nuestro mediador, nuestro abogado, y Él también es nuestro intercesor, porque dice: a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué mayor intercesor a la diestra del Padre que Jesús? Él es nuestro intercesor. Por eso nosotros, cuando nos acercamos a Dios para orar, para adorar, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Aquel que nos representa, aquel que intercede por nosotros, aquel que aboga por nosotros, aquel que murió y resucitó por nosotros, y aquel que nos dio su espíritu. ¿El espíritu de quién Él nos dio? El espíritu de Cristo está con nosotros hoy. Fundamentos para nuestro altar de oración, de adoración. Fundamentos. Quiere decir que el altar, cuando no está bien edificado, cuando tal vez tiene, vamos a llamarla así, algunas piedras de verdad y otras mezcladas de engaño, de mentira, no están bien fundamentadas. Y nosotros necesitamos que ese altar esté bien fundamentado. Entonces, ¿cómo son esos altares no fundamentados, no bien fundamentados, altares mezclados o aún altares malignos? Hay altares malignos, así como vimos en el Monte Carmelo que se levantó el altar a Baal. Yo les voy a hablar un poquito, que pueda haber esa mezcla de lo verdadero con lo falso, que no puede mantenerse, que no puede desatar todo el fuego y la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero también hay los altares malignos. Y dice así, continúa diciendo, bueno, vamos a hacer entonces esto. Cuando dijimos el fundamento, el arrepentimiento y la obediencia para el altar verdadero. Para el altar falso, vamos a llamarle altar falso, la desobediencia a Dios, ahí empieza a construirse este altar falso o maligno, cuando hay una desobediencia repetidamente sin arrepentimiento. Volvemos al 1 de Samuel 22 que leímos ya, y ahora el versículo 23 dice así. Samuel continúa diciendo que Dios le agrada la obediencia. No el holocausto, el sacrificio en sí, sino la obediencia por detrás de ese sacrificio. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Le está diciendo a Saúl, tu rebelión no arrepentida, no rendida, no reconocida, no confesada, dice, es igual que un pecado de adivinación. Es como que vos estés bajo esa influencia de un espíritu de hechicería, de adivinación, y como ídolos. Es idolatría, la obstinación. Tu obstinación te está haciendo idólatra. ¿Por qué? Porque ¿qué es la idolatría? Ponerle a cualquier uno sobre Dios. La idolatría es poner y levantar a cualquier uno sobre Jesús. Y él estaba poniéndose a él mismo con un espíritu de idolatría sobre Dios. Su palabra, su voluntad, su ego estaba siendo un obstáculo de idolatría, considerado como idolatría. Entonces vamos a ver los altares malignos que se levantan. Se pudieron haber levantado ya en nuestras generaciones. Gloria a Dios si nosotros tuvimos antepasados ya, personas que conocieron a Jesús, que conocieron la palabra. Y hay gente que parece que todo le fluye más rápido. ¿Saben por qué? Porque
sus antepasados, sus familiares ya eran creyentes, ya son creyentes hoy de tercera, cuarta generaciones de creyentes. Entonces hay un altar verdadero edificado en su familia, en su ascendencia, y ese altar desata bendición. Pero nosotros, yo por ejemplo soy la primera generación de mi familia que conoce la verdad de la palabra, y que puedo decir está siendo edificado y es edificado este altar sobre el fundamento de la verdad. El resto, mi familia, hay mezclas y hay seguramente altares, mis ascendientes, malignos, que se construyeron ¿cómo? Por iniquidades. Altares o tronos. Porque ¿qué es el altar? Es el asiento para Dios. Es donde Dios se manifiesta. El altar es un trono. Es como que vos preparás y decís, vení Dios y sentate allí. Y los tronos, los altares falsos, ellos fueron construidos, levantados, ¿cómo? Por iniquidades, por desobediencias, por pecados repetidos. Entonces nuestros antepasados pudieron haber levantado, consultado brujos, hechiceros, pudieron haber consultado cartomancia. Yo mismo en mi ignorancia consulté algunas veces la cartomancia, para que te diga tu futuro, para que te lea tu mano, para que hay personas que consultaron y fueron y literalmente llevaron sus ofrendas en un altar a espíritus para hacer trabajos. Llevaron ofrenda de plata, hay los que le piden ofrenda de bebidas, ofrenda de los animales para matar, sacrificios, llevan su ofrenda. Hasta hoy en día, hoy se levanta en el ocultismo altares físicos. En el cristianismo no se levanta un altar físico, ya llevando estos animales, esta ofrenda de sangre. Pero en el ocultismo se levanta un altar físico y donde está allí el Dios que ellos invocan, y allí llevan su ofrenda. Entonces son pecados, son iniquidades que tal vez costumbres, prácticas que pasaron de generación en generación, y eso va dejando un registro espiritual genealógico en nuestras generaciones, en la descendencia. Entonces como que da una legalidad. ¿Por qué? Porque en la palabra Dios dice que Él va a visitar el pecado, la iniquidad hasta la cuarta generación. Entonces va de generación y generación. Esos espíritus circulan buscando un momento, puertas abiertas de alguien en la siguiente generación que que comete ese tipo de pecado, y allí toma esa familia, esa persona, y va de generación en generación. Y a veces nos convertimos y no sabemos que muchas de las cosas que vivimos, que tenemos que luchar, que parece que pecados que no conseguimos ser liberados, así sin mucha lucha, sin mucha perseverancia, es a causa de un trono, de un altar maligno que fue levantado allá atrás. Entonces Dios tiene que venir y traer su fuego, y tiene que haber levantado un altar verdadero en Cristo, edificado, y allí nuestras vidas rendidas, y llegamos a ser como ese sacrificio vivo en la presencia de Dios, rindiendo, luchando allí en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. Por este pecado, esta tentación, esto me persigue, no sé por qué, Señor, no consigo librarme, no consigo, Señor, ayúdame. Y llegamos a hacer ese sacrificio vivo y rendir todo. Y luchamos espiritualmente. Allí entran guerras y batallas que tenemos que enfrentar. Solo que ahora, como conocemos la palabra, tenemos a Jesús, podemos enfrentar. Por eso tenemos que conocer Biblia, la palabra, porque allí nos da las armas para luchar.
Tenemos que luchar contra estos espíritus generacionales. Tenemos que enfrentarles. Tenemos que hablar la palabra. Tenemos que cubrirnos con la sangre de Jesús. Tenemos que invocar el nombre de Jesús. A veces necesitamos ayunar sobre esta área para que Dios venga y rompa esa iniquidad, esa maldición generacional. Tenemos que hacer un esfuerzo a más. Otras cosas nos libramos fácilmente, otras cosas nos libramos más rápidamente, otras cosas son quitadas más rápidamente, pero hay pecado, hay cosas que constantemente están allí, constantemente. Y a veces puedo ver en la vida de mis hijos que se repite. Entonces allí yo necesito levantarme y batallar espiritualmente, porque esto viene no solamente de mí, sino que viene de mis antepasados. ¿Por qué? Por los pecados que ellos cometieron, las puertas que ellos abrieron, los tronos que ellos levantaron, el altar que ellos levantaron, maligno, en desobediencia, aún mismo que haya sido en su ignorancia. Y allí se asentaron estos príncipes. Y allí ellos envían su espíritu. Entonces, los pecados repetitivos se vuelven un registro espiritual, como una maldición generacional. Y esos espíritus buscan en las generaciones de esa familia quién será su víctima. También le voy a decir, la rebelión, dijimos, adivinación y obstinación. También, mis queridos, en Éxodo 20, 4 al 5, anoten y lean en sus casas Biblia. 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Yo aprendí solo 9 mandamientos. Porque yo nunca leí la Biblia, nunca abrí la Biblia. Entonces a mí me enseñaron que eran 9 y uno de ellos dividieron en 2 porque era más larguito y ahí fueron 10. Pero cuando vamos a Biblia, lean esto. También hace con que nuestra adoración al Dios verdadero se mezcle. 10 mandamientos, Dios hablándole a Moisés. ¿Saben ustedes, verdad? Que no tendrás otro Dios fuera de mí. Y en el versículo 4 y 5 vamos a leer. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Cómo así? No vamos a poder hacernos imágenes, no vamos a poder tener cuadros, no vamos a poder tener un lindo cuadro representando algo. No es eso. Ahí abajo te explica. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, cualquier tipo de honra. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamiento de Dios. Esto entra, mi querido, en la parte de idolatría. No te harás ni te inclinarás. Entonces, si hicimos alguna vez en nuestra vida, o es el fundamento de nuestra familia, o la creencia, va contra Biblia, va contra la palabra. Nuestro altar está mezclado. Hoy nuestro altar espiritual. Y esa idolatría no solamente es imágenes, sino como yo les hablé en el caso del rey Saúl, su ego fue idolatría. A veces lo que ponemos por sobre Dios, por sobre Jesús, y amamos más eso, es idolatría. Es idolatría tener ídolos humanos. Ay, ese es mi ídolo, esa es mi ídola. Mis queridos, espíritu de idolatría nosotros vamos a ver, pero en el mundo, pero muchísimo. ¿Qué pasa cuando hay cantantes, cuando hay los shows? Y la gente, ustedes ven, parece que entran en un frenesí, les toma un espíritu de... gritan, se van a morir
por estar con su ídolo, por seguirle. ¿Dónde se va? ¿Dónde está? Yo me voy. Gasta lo que no tiene, presta lo que no puede pagar para irse, para estar allí. Eso es un espíritu también, eso es idolatría. La idolatría hoy está sobre las personas, sobre los famosos. Los famosos, idolatría aún en medio del cristiano. Llegamos a ponerle como en un pedestal aún a siervos, a pastores, a profetas. Miramos, ponemos nuestros ojos allí, después cuando nos decepcionan y vemos que no son dioses, nos decepcionamos con Dios. Y Dios no tiene nada que ver. Puestos los ojos en Cristo. Los otros, las personas, los siervos de Dios, profeta, apóstol, pastor, son siervos de Dios. Así como voy yo, son vasos escogidos para una misión. Se debe respetar, así como todos tenemos que respetarnos, honrar, tener en mucha estima, como dice Pablo, ténganle en mucha estima a los que le enseñan la palabra. Hay la honra, la estima, pero no la idolatría, no ponerle en lugar de Jesús, de Dios, y eso hay mucho hoy en día. Está lleno de ese espíritu, de seguidores, gente que le sigue a fulano, a ciclano. Por eso siempre a mí me dicen, a veces me dicen, tus seguidores. Yo le digo, no, yo no tengo seguidores. Yo tengo los seguidores de Cristo. Yo quiero gente que siga a Jesús, que siga su palabra y su verdad. Porque al enseñar la palabra voy a tener muchos que van a decir está bien y muchos que no me van a más querer escuchar, ¿verdad? Entonces continuamos. Estos son los fundamentos de los tronos malignos. Práctica ocultista en Deuteronomio 18. Anoten y lean, porque muchas veces nuestra ignorancia consultamos, hicimos. Nuestros padres hicieron. Deuteronomio 18, 10 al 12. Ya vamos a terminar. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No sea hallado en ti, dice Dios, mandamiento. Ni quien practique adivinación, practicar adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a muertos, que es la, ¿cómo se llama? Espiritismo. No podemos consultar muertos, no debemos practicar hechicería. Que quiero saber mi futuro, me voy al Espíritu Santo, me voy a la palabra, que el Espíritu Santo me revele. Él me puede revelar mi futuro, mi destino profético, lo que va a pasar conmigo, aunque Él no me va a revelar todo, por parte, progresivamente, pero nosotros ya queremos saber y vamos y consultamos con adivinos. Y hay muchos que te dicen, te van a decir cosas de tu pasado y te van a acertar, porque son espíritus malignos, son demonios. Y ellos conocen, ellos son ancestrales, ellos son cuántos miles de años tienen estos demonios. Ellos conocen toda tu generación, tu ascendencia, mi ascendencia. Ellos conocen lo que nosotros no conocemos. ¿Quién fue mi mi bisabuelo, mi tatarabuelo, allá? Mis comienzos, añares, que yo ni idea. Ellos saben los altares que ellos practicaron, los tronos, ellos saben los pecados que practicaron, ellos conocen todo. Entonces ellos de repente te dicen cosas de tu pasado, de tu presente, pero ellos no pueden saber tu futuro. Y a veces te inventan, porque ellos son mentirosos. Los demonios son mentirosos. Lo mismo pasa en el espiritismo. Ellos, claro, toman la voz de la persona y te dicen cosas de un familiar. Son los espíritus familiares. Claro que van a conocer. Si ellos conocen, hay espíritus luego que fueron designados para nuestra familia y acompañaron años. Entonces te vas a consultar, quien habla es demonio. El familiar muerto ya no vuelve a hablarte. Avaricia, mamón, el espíritu de avaricia, Mateo 6:24. Eso también es un trono maligno. Ninguno puede servir a dos señores,
porque aborrecerá al uno y amará al otro. No pueden servir a Dios y a la riqueza. Hay gente que su trono, su altar es a Mamón, es el dinero. Porque va a hacer cualquier cosa, va a cometer cualquier pecado, cualquier trabajo ilícito como para tener plata. ¿Y qué es lo que está edificando allí? Un altar para el Dios de las riquezas. Hay gente que hace pactos para tener plata. Hay gente que hace pactos, artistas que hacen pactos para tener éxito. Hay música en el mundo pactados en tronos, en altares malignos para que tengan suceso, para que puedan vender músicas que están bajo esa influencia maligna, artistas que están bajo esa influencia demoníaca, arrastran miles, millones de seguidores por ese espíritu que se pactó en ese altar. Pero todo eso, su fin es destrucción, es muerte, porque Satanás todo lo que te pueda dar, fama, dinero, riqueza, te va a pedir algo en cambio. Te va a pedir tu alma. Y no solo eso, te va a dar y después te va a quitar. O te puede no quitar, la persona puede morir con muchas riquezas, pero su alma se va a perder. Entonces, como dijo Jesús, que adelanta al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. Son tronos de avaricia. Todo lo que se construye, mis queridos, sobre tronos de dinero ilícito cae. Tronos de narcotráfico, prostitución, venta, todo lo que es ilícito, son altares, son tronos. Todo por escoger el dinero y servir a Dios, al Dios del dinero. Entonces también es un trono. Y a veces hay esos tronos en nuestra familia, en nuestra ascendencia. A veces hay tronos de de Mamón establecido allí, tacañería. El tacaño, pues, el que tiene mucho y no suelta, está ahí guardando, y a veces vive miserablemente. Ya vieron así, tronos o altares sobre el Dios Mamón, el Dios del dinero. Tiene acumulado, acumula, y ni la persona disfruta. Eso no es normal. No hace nada, solo acumula. Y su confianza está en lo que tiene. Entonces la persona no disfruta, no se compra una linda ropa, no se va a comer en un buen restaurante, una buena comida, no bendice a nadie, no da a nadie, no es de bendición, beneficio para nadie, no comparte, no reparte. Son tronos sobre Mamón. Y a veces enfrentamos eso también en nuestra vida y tenemos que batallar. Edificando nuestro trono correcto, con la verdad, ahí edificamos y batallamos. Mis queridos, hoy no me dio para terminar. Vamos a continuar semana que viene. Semana que viene yo les voy a hablar sobre lo que hoy nosotros entregamos en ese trono verdadero que fue levantado, que se mantiene. El trono que es Jesús, la obra de Cristo, sobre el sacrificio de Jesús, sobre ese cordero que ya fue presentado. Allí nuestro sacrificio va encendiendo ese fuego que fue puesto por el Espíritu Santo. Vamos a continuar luego hablando semana que viene. Yo les voy a llevar en la palabra. Semana que viene ya vamos a agarrar más el Nuevo Testamento, viendo estos altares y viendo el fuego de Dios viniendo y sabiendo, vamos a aprender cómo mantener encendido este fuego. Hoy le dije, esta semana iba a ser más palabra que intercesión, pero vamos a continuar con la dirección del Espíritu Santo. Esto para mí es importantísimo, darle fundamento. Si anotaron, vayan, lean su Biblia. Usted puede decir, no es así, no es tanto así, no, porque así yo aprendí a andar en tu Biblia. Yo no te pido que vos me creas, ni que vos agarres lo que yo te digo. Yo te doy pasajes y anda vos. Lee y ve en tu Biblia qué te dice Dios. Y allí vas a tener la oportunidad de conocer la verdad y empezar a caminar en esa verdad
que te va a bendecir, que te bendice y que va a bendecir, porque es para nuestra bendición conocer la verdad. Va a bendecir nuestra familia, nuestras descendencias. Como le dije, hasta 1000 generaciones dice que Dios. Miguel, Dios te bendiga. Cristian Cardoso, Dios le bendiga. Dice que Dios bendice hasta 1000 generaciones. Imaginen el altar que hoy nosotros levantamos con ese fundamento verdadero. Va a bendecir nuestras generaciones, nuestra descendencia. Tamara, mi querida, Dios te bendiga. Va a bendecir hasta 1000 generaciones. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Entonces no importan los tronos que fueron levantados, los tronos malignos en nuestra ascendencia por nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, aquellos que no conocemos. Hay cosas que nosotros solo podemos entregar a Dios y hacer lo que hizo Elías. Para tener victoria sobre esos tronos malignos, necesitamos tener nuestro altar de oración, adoración, levantados, reconstruidos con la verdad. Y si hay piedras de mentira, de engaño, vamos a quitar esas piedras y poner la verdad. Así se reconstruye. Lo que yo aprendí de error, de mentira, de engaño, porque nunca me fui a la Biblia, realmente estudié. Desde Génesis hasta Apocalipsis, leí todo, estudié. Entonces tengo que empezar a quitar las piedras que no están bien y poner la verdad, poner la verdad, poner la verdad. Y allí ese fuego de Dios va a venir. Porque así como ayer les dije, Dios va a mostrar y siempre va a mostrar en medio de su pueblo quién es Dios verdadero. En el nombre de Jesús, yo oro y le pido al precioso Espíritu Santo que te pueda sellar en tu espíritu cada verdad, cada palabra que fue aquí hablada. Vino de la palabra, vino del verbo que se hizo carne. Y Jesús se hizo carne para mostrarnos la verdad y que esa verdad nos libere. Mientras hablamos la verdad, hay muchos tronos que ya van siendo derribados. Con el poder de la verdad de la palabra, hay muchos que ya van siendo liberados en su mente, en su corazón. No piensen que mientras yo enseño la palabra y doy los fundamentos y leo la Biblia, que allí el poder del Espíritu Santo no está. Allí está el poder de la palabra, que a muchos ya le empezó a hacer libre, que ya empezó a derribar engaños, que ya empezó a traerle luz, a hacerle entender la verdad, el fundamento, que va a transformar y cambiar a partir de hoy sus vidas, que va a cambiar la forma de ver, de entender, de encarar las cosas. La palabra hace libre, la palabra libera, y la palabra hoy, todo lo que el Espíritu Santo te quiso alumbrar, revelar, te pueda hacer libre hoy en el nombre de Jesús y te pueda dar victoria, victoria, victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, mis queridos. Que tengan un fin de semana bendecido. No se pierdan semana que viene. Ustedes van a aprender cómo edificar ese altar donde va a venir el fuego. El fuego de Dios va a venir. Mis queridos, hay un fuego reservado para este tiempo. Hay un fuego reservado. Hay un fuego reservado. Pero para que ese, martes nos vemos, para que ese fuego no nos destruya, tiene que tener el altar correcto edificado. Por eso Dios nos está preparando, porque hay un fuego que va a venir sobre nuestra vida, sobre nuestra casa. Un fuego purificador, un fuego liberador. Van a haber muchas liberaciones, muchas sanidades. Los cielos se van a mover a nuestro favor, a favor de la gente. Porque Dios ama a todas las personas y quiere que vengan a la verdad. Que Dios les bendiga, les visite, les fortalezca. Martes 5 de la mañana nos encontramos, si Dios permite. Chao, mi gente.